ustedes en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ayúdemele a buscar a quien no lo encuentre, quien no tenga Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo del 1 hasta el 10. Amén. ¿Lo encontraron todos? Amén. Leemos la palabra del Señor. Todos andan Biblia, hermano. ¿Atrás, hermanos, sus Biblias? Hermanos de sonido, no me andan Biblia, ¿verdad? No la encuentran, bravo. Vamos a ver, hermanos, no descuiden su lectura bíblica. Yo sé que están ocupaditos, pero no me descuiden la lectura, hermano. Es importante que la hagan. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El 2. El 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. 4. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque, ¿qué dice, hermano? Todos juntos el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, la bendecimos, Señor. Gracias porque la das, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poderla tener. Padre, suplico esta noche que hables al corazón de mis hermanos. Habla al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Que la palabra, Señor, sea viva y eficaz. Que la palabra, Señor, genere vida, Señor, a los corazones. Padre, suplico por mis hermanos, Señor, que quites tú, Señor, todo sentimiento negativo, todo aquello, Padre, que no permite que tu palabra pueda generar vida en ellos, Señor. Oro, Padre, para que seas tú, Señor, permitiéndome ser ese canal de bendición para ellos, Dios. Que mis hermanos sean buenos receptores, Señor, de tu palabra, y que el Espíritu Santo me guíe, Señor, para transmitir tu misma palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermanos, si usted se da cuenta, o bueno, usted lo sabe, de que, hermano, el evangelio no es nada, de cierta manera no es nada fácil. El evangelio de cierta manera, hermano, no es algo quizá fácil. Ahora que usted está en el evangelio se puede dar cuenta de que hay muchas cosas difíciles en el evangelio. Y no difíciles porque, bueno, hay iglesias donde los pastores ponen reglamentos. Amén. Yo no sé si usted ha estado en alguna de ellas. Hay iglesias donde los pastores ponen reglamentos y si usted no acate esos reglamentos, hermano, eso viene a causar una corrección a usted y muchas veces eso aleja a las personas de la casa de Dios. En este caso, nuestra iglesia o nuestras iglesias, no es que tenemos reglamentos dictatorios en la iglesia. Vaya, los servidores tienen ciertos reglamentos, pero nosotros tenemos un reglamento moral y espiritual que es la palabra de Dios, por la cual usted y yo nos regimos. Amén. Por la cual usted se debe regir. Óigame, entonces la palabra del Señor, si usted puede, usted dirá, ¿de por qué está hablando esto el pastor si aquí está hablando de la resurrección?
puede sonar un poco de extraviado, ¿verdad? O distorsionado. Pero vea, el apóstol Pablo está siendo claro y él está haciendo énfasis, hermano, en que usted y yo dice que hemos recibido algo que se llama evangelio. El evangelio es una palabra traducida que dice buenas nuevas. Y las buenas nuevas eran noticias, era algo impactante al corazón del hombre. Era algo impactante. ¿A dónde, hermano? Era impactante a la sociedad. Era impactante a aquel que lo oía. Entonces Pablo se dedica a predicar, se dedica a llevar el evangelio, se dedica a llevar las buenas nuevas, pero viene Pablo y dice, además, hermanos, os declaro, hermano, está diciendo yo, cuando dice la palabra les declaro, prácticamente les está como afirmando. Y le dice que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Hermano, Pablo no está diciendo probablemente usted persevera, dice en el cual usted persevera. Amén. En el evangelio que se le predicó y el evangelio en el cual usted, uy, Dios mío, hermano, la última parte, persevera. Hermano, entonces Pablo no está diciendo tal vez usted o de vez en cuando. Hermano, dice en el cual perseveramos, porque vea lo que dice el 2. Por lo cual asimismo, ¿qué dice? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿qué dice? Salvo. Y si no, hermano, oiga, no sé si usted comprende esto, pero lo que está diciendo de que si usted oyó la palabra de Dios y él supone, bueno, no lo supone, él lo afirma, que usted allí se mantiene en el evangelio. Y si usted dice lo ha retenido, eso le da salvación porque es a través de la fe en la palabra de Dios. Y si no, dice, ¿usted qué hizo, hermano? Todo lo hizo en vano. Hermano, y Pablo está predicando, óigame hermano, está predicando en este momento a los corintios, en Corinto, donde había una gran cantidad de hermanos, de personas que estaban con un montón de ideas distorsionadas. Y el día miércoles le preguntaba a mi hermana, pastor, ¿dónde vamos cuando morimos? Y si los hermanos que vienen los sábados con los servidores, me acuerdo que tuvimos un debate que no nos alcanzó ni el tiempo, ¿verdad? Hermano, y todos quedamos claros y sabemos dónde van los muertos. Espiritualmente, ¿dónde van? Hermano, entonces viene Pablo, prácticamente está en lo mismo. Hay gente preguntando, bueno, ¿y la resurrección se da, no se da? Más adelante de este capítulo ahí está, unos creen que se resucita, otros creen que no. Hermano, hay un solo relajo y la iglesia está siendo influenciada por un montón de corrientes negativas, y usted que está mal parado en el evangelio, ¿sabe qué hacen las corrientes negativas, hermano? Mire, cuando usted va a un río, ¿cuántos fueron a los ríos? En El Salvador dicen que ya no hay, están envenenados y se han secado, hermano. Pero usted se metía a los ríos, hermano, usted sentía en sus pies, ¿verdad? Aquella corriente. Y si usted no ponía bien las pezuñas en las piedras, ¿verdad? No metía bien los pies en las piedras, ¿verdad? Que esa corriente le daba vuelta, hermano. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que en el evangelio usted permanece, porque si usted no permanece van a venir corrientes negativas, las cuales que dice que va a hacer con usted, hermano. Y entonces, ¿dónde quedó lo que usted dice? ¿Qué creyó? Y usted ve muchos hermanos acá que nunca, mire hermano, es sorprendente cuántas personas vienen a la iglesia, pero no todos están convencidos de lo que están haciendo, hermano. ¿Se ha fijado? Hable con algunos hermanos y pregúntele, hermano, ¿y usted qué piensa? Ay, yo no sé, yo no pienso nada. ¿Y qué piensa de lo que predicó el pastor? Mire, yo no sé, yo porque vengo a oír, hermano. Óigame, cuando usted agarra la Biblia, Dios empieza a hablar a su vida, empieza a hablar a su corazón. Usted y yo necesitamos tener ¿cómo le dijera, hermano? Tener ese encuentro con Jesús mismo. Usted necesita tener ese encuentro con Jesús para que Él transforme su vida, la vida de su familia, la vida de sus hijos y la vida de su esposo o esposa. Usted tiene esposos rebeldes, hermanas. Gáneles con rodillol, dijo un pastor ahí, ¿verdad?
rodilló el 500. Dijo, hermano, a través de la oración, a través del encuentro con Cristo. Váyase al libro de Hechos, capítulo 9. Vea algo bien importante que está ahí. Pablo está diciendo algo y vea en Corintios, Pablo está hablando. Y antes de todo eso, ¿qué fue con Pablo? ¿Qué fue de Pablo? ¿Qué era Pablo? Si usted ve en el 9, Hechos 9:1, vea lo que dice. Saulo, ¿lo tiene? Saulo respirando aún, ¿qué cosas, hermano? Amenazas de qué cosa? De muerte. Pablo dice respirando aún amenazas de muerte. Vea lo que sigue diciendo. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote, el 2, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallaba algún hombre o mujer en este camino, los trajese. ¿Y para qué cree usted que los traía presos, hermano? Óigame, vea Pablo, vea la carta de lo que era Pablo. Y usted ahora se sienta acá y vaya años atrás y pregúntese qué era. ¿Qué era, hermano? No qué era, es y seguirá siendo. ¿Qué era, hermano? Amén. Porque eso es lo que está hablando en el 15 de Corintios. Entonces dice Pablo lo que era. Vea lo que dice el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, que dice, hermano, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vea Pablo lo que responde, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermano, en ese momento Pablo tuvo un encuentro con Dios. Yo le pregunto a usted, cuando usted andaba allá en el mundo, en sus cosas que probablemente no eran como las de Pablo, ¿usted no tuvo ese encuentro con Dios, hermano? Tuve la dicha de oír a un amigo, le digo amigo, que estaba en la década de los 80, 85, 86 en Guazapa, y dice de que estaba en lo mejor de la guerra y había un enfrentamiento, se habían tomado el cerro y todo el relajo. En ese momento dice que él pasó algo, que cayó una bomba cerca de él y la bendita bomba no explotó. Y en ese momento solo hay una voz que le dijo: yo fui quien te libró. Y en ese momento él empezó a ver por todos lados quién le había hablado, en la noche, en lo oscuro, en el sonido de las balas. Y dice que tuvo miedo y empezó a correr como loco, tratar de bajar el cerro. Y un amigo lo detuvo y le dijo: no bajes porque si bajas te matan. En ese momento dice que él como que se reaccionó y regresó a su lugar donde estaba. Y se volvió a sentar, pero ya no a disparar, sino que con miedo. Y volvió a oír la voz que le dijo: yo fui quien te salvó. Hermano, y yo sé que probablemente ustedes han tenido de otro tipo de encuentros con Él. Pero ese encuentro, ese llamado, ese momentito cuando el Señor le dijo: es tiempo que tú regreses a mis caminos. Es el llamado de Dios para usted. En el caso de Pablo, Pablo tuvo un llamado tan fuerte que él se le paró de frente al Señor y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás destruyendo. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Hermano, yo le vuelvo a decir ahora a usted, el Señor lo llama, probablemente no destruía usted a los siervos de Dios, probablemente no andaba metido en otras cosas, pero dice la Biblia que Él vio nuestra miseria. Hermano, Él ve el sufrimiento emocional que usted tiene. Y Él llega a su corazón y le dice: hijo, ya es tiempo de que tú regreses. Vea más abajo y dice: y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tenés que hacer. Y sigue narrando, pero vea lo que dice el capítulo, váyase hasta ya le digo, hermano, el 9.
19, perdón, hermano. ¿Lo tiene? Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, que dice que así, hermano. Hermano, vea qué encuentro tan fuerte, hermano. Eso es algo sorprendente y es ahí donde venimos y yo le puedo decir el poder del evangelio en la vida de las personas, el encuentro de Dios, y es ahí donde muchas veces no se cree cuando usted dice yo soy cristiano, hermano, y no tenemos ni la capacidad de siquiera de hablarle a alguien y decirle, mire, usted necesita arrepentirse. Yo no sé cómo lo puede ver usted, pero dice que Pablo en el momento, no dice cuántos días pasaron, pero yo no sé cuántos años tiene usted, hermano, en la iglesia, y hasta ahorita usted no aprendió a decirle a alguien, usted necesita arrepentirse. Hermano, vea el impacto de la palabra, vea el impacto de lo que hace Dios, vea el impacto que sufre el ser humano cuando se encuentra con Jesús. Ahora, ¿qué podemos entender? Podemos entender que nuestros problemas son a falta de un encuentro con Jesús. Hermano, si usted lee, sigue leyendo, ¿a cuántos mató Pablo, hermano? Y él tenía sed de sangre, él tenía sed, porque él era legalista, él decía, no, esto es así, y estos cristianos no deben de existir. Y apareció un sabio ahí, ¿verdad? Gamaliel, y le dijo, Pablo le dijo, si esto es de Dios, no lo vas a destruir. Y si esto no es de Dios, va a pasar. Entonces, regrese a Corintios, hermano. Entendiendo lo que Pablo sufrió, entendiendo el impacto de lo que Dios hizo en Pablo, entendiendo que Dios en Pablo trabajó, porque solamente la presencia de Jesús en nuestras vidas, hermano, tiene la capacidad de cambiar muchas cosas. Y usted y yo venimos a la iglesia y nos sentamos. Hermano, ¿es cristiano? Sí, soy cristiano. Hermano, mire, Cristo, usted no se imagina lo que puede hacer, hermano. Mire, tenemos una iglesia decaída, tenemos congregaciones decaídas, tenemos hermanos decaídos, hermanos que no tienen ganas de buscar la iglesia, hermanos que solo quieren venir el domingo o solo el día de oración porque me gusta y basta. Hermano, ¿cuánto tiempo debe usted adorar a Dios y cuántos días debe de adorar a Dios, hermano? Y el mismo Pablo dice, orar sin cesar. Y nosotros al Señor lo adoramos todos los días. El hombre ha seleccionado este día sí, este día no, este día sí, este día no. Imagínese, yo le digo a los hermanos, tuviésemos un local propio, ustedes me acompañarían a tener culto todos los días. Tendríamos, mi madre usaba una palabra que decía arrancón de chucho cuto. ¿Usted sabe cuál es eso, verdad? El perrito pega, quiere correr, pero se queda en el impulso. Así se quedarían muchos. El primer día le aseguro que estaríamos, o la primera semana o el primer mes estaríamos full. Pero según van pasando los días, hermano, va menguando, va bajando. Hermano, óigame, el evangelio no hace eso. El evangelio cada día dice que va creciendo y va creciendo. ¿Cómo fue aquel estado emocional cuando usted vino a la iglesia, hermano? Mire, muchas personas vinieron con qué alegría a la iglesia. Vinieron con aquel fuego, con aquel gozo. Y ha pasado el tiempo, hermano, y usted le pregunta, hermano, ¿dónde está aquel gozo que usted tenía cuando vino? Ay, pastor, es que los problemas. ¿Cuáles problemas? Si nuestro enfoque es Jesucristo. Hermano, óigame, la iglesia primitiva no tuvo que haber existido entonces, porque cuando mataron al primero que fue Esteban, el primer mártir, esos problemas tenían que haberse acabado la iglesia. Esos problemas tuvieron que haberse acabado aquel grupo de hombres que Jesucristo levantó. Y mire, hoy en día, ¿verdad? Nosotros siempre me recuerdo que nos enseñaron, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Usted puede decir que eso es cierto, hermano. Pero el plan maravilloso no es como usted piensa, hermano. Porque el plan maravilloso, óigame, es que usted llegue a la presencia de Él. No es que usted aquí, hermano, no tenga sufrimientos. ¿Cuántos sufrimientos tiene usted? Prácticamente ninguno, hermano.
Si el único sufrimiento que usted tiene, hermano, es que no quiere venir a la iglesia y se siente torturado cuando está aquí, ¿verdad? Ay, es que el culto, que carga el culto, hermano. Ese es un gran sufrimiento que usted siente. Pero imagínese, yo siempre le digo, le pongo la historia, si aquí se le dieran 10 euros por culto, ¿usted cree que esto estaría vacío? Y si fuera por hora, hermano, son 2 horas de culto. No, pastor, mañana le completo los 15 minutos para las 3 horas. Hermano, óigame, ¿por qué? Porque el hombre muchas veces se mueve por intereses. Y entonces la iglesia se le enseñó a moverse por intereses. Se le enseñó al hermano, venga y Dios le va a dar, Dios le va a quitar, Dios le va a llevar esto, Dios le va a llevar allá. Y se le enseñó eso a la iglesia y ahora la iglesia no ve nada. ¿Y sabe qué? ¿Cómo está la iglesia? Decayendo, decayendo. Como cuando un papá le miente a su hijo. No, hijo, mañana te traigo el juguete. Y el niño, ay, mi papá me lo trae mañana. Siguiente día, ¿verdad? Ay, hijo, mañana. Llega un momento que el hijo sabe que ya no le va a creer al papá. Hay muchos hermanos que ya no sé en realidad si Dios existe. ¿Sabe que hay muchos hermanos? Aunque usted no lo crea. Hay muchos hermanos que sientan, Señor, bueno, yo no sé si existe. Porque si existiera ya me hubiera dado una respuesta. ¿Usted se recuerda lo que predicábamos el día miércoles, hermano? ¿Qué es primero, hermano? No me va a decir usted que el huevo o la gallina. No, ¿qué es primero en el cristiano, hermano? ¿Qué debe de ser primero en el cristiano? ¿Qué debe suceder primero en el cristiano? Óigame, Pablo lo hizo, lo da a conocer acá. El impacto, el encuentro con Cristo, eso es lo primero en usted. Para que después las demás cosas sean añadidas y vengan a su vida. Pero muchos de nosotros queremos las añadiduras y después se me queda chance el cristianismo. Hermano, no es así. La iglesia nunca ha caminado así, ni nunca caminó así. Eso la cambiamos los cristianos disque modernos. Porque dijeron que la Biblia tenía que modernizarse. Eso entre comillas, hermano. Hay que modernizar la Biblia, hay que actualizarla. Y ahí resultan, hermanos, que cambian palabras. El miércoles le leía una de las palabras, donde dijo, hermanos, yo deseo. Y las traducciones o las antiguas no decía yo deseo, decía, hermanos, yo oro. No decía yo deseo. Y hemos venido cambiando palabras, palabras y palabras, al grado que ahora usted dice, sí, hermano, nos vamos acomodando a lo que yo pienso o a lo que usted piensa. El evangelio no es así. Entonces Pablo en el 15 está siendo claro y está diciendo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿qué dice, hermano? Salvos. Si usted retiene la palabra, usted es salvo, porque, óigame, alguien que no retenga el evangelio de Cristo, por el cual, óigame, el evangelio fue vertido para dar salvación a los hombres. Para eso Dios mandó, óigame, viene Jesús, primero viene Juan el Bautista y dice, yo soy uno que abre el camino por aquel que viene, y viene aquel, hermano, y predica el evangelio y designa 12 para que sigan predicando el evangelio, porque a través del evangelio la salvación venía a los hombres. Y ahora resulta, hermano, de que hay iglesias donde evangelio no. Mire, hermano, no hay evangelio sin Cristo, hermano. No hay evangelio sin Cristo. Yo le decía a un judío, tengo varios contactos ahí judíos en mi Facebook, judíos, hermano, así de judíos. Y yo le decía a uno de ellos, ¿qué puedo hacer yo para convertirme al judaísmo? Pero le digo yo creo en Jesús y no estoy dispuesto a negar a Jesús. Entonces me dice, ¿por qué estás con la locura de convertirte al judaísmo? Quédate donde estás. Y es ahí donde viene mucho de nosotros. Usted quiere ser cristiano, pero no quiere a Cristo. Usted quiere seguir siempre allá, ¿verdad? Como que usted esté aquí, este es el mundo y este es Cristo. Yo quiero ser cristiano, pero no quiero ir allí. Yo quiero que esto venga aquí. ¿Sabe qué? Usted tiene que cambiar de allá para acá. Y eso dice la Biblia que hizo cuando Él nos llamó y nos dio una nueva vida. Nos cambió de un lugar de tinieblas, ¿a dónde, hermano? A su luz admirable. ¿Para qué, hermano? Para que ahora usted dice que ya no fuera la misma persona, sino que fuera una persona nueva y restaurada. Entonces viene Pablo, dice que el evangelio, dice, usted si lo mantiene, usted salvo, dice, el cual le fue predicado, y si no, dice, entonces fue en vano todo lo que usted se le predicó. Y esa es la condición de muchos, hermano.
Siempre nosotros hacemos la pregunta, hermano, ¿usted está seguro que al morir usted va a la presencia de Cristo? ¿Usted qué puede decir? Ay, pastor, así como ando, pues aflíjase, arrepiéntase y reciba a Cristo en su corazón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que mantener esa seguridad, no a la fuerza. Porque las personas muchas veces dicen, ay, es que hoy he andado mal. Le pregunto, hermano, ¿es parte del cristiano andar mal? Es como que un soldado en épocas de guerra ande borracho, hermano. ¿Cómo debe de estar un soldado en épocas de guerra, hermano? Mire, soldado que agarraban borracho, ¿qué pasaba con él? Hermano, entonces un cristiano está en guerra, usted está en guerra espiritual, usted tiene una guerra espiritual y usted no tiene por qué darle espacio al diablo para que él venga o no tiene que abrirle puertas a él. Miren, nosotros hay áreas en nuestras vidas que usted tenía que haber cerrado hace ratos. Áreas que tenía que haber cerrado en usted. Mire la música, qué destrozos hace la música. La música no de que es de Dios, le entristece el corazón. ¿Sabe por qué? Porque la música entra aquí, pero ¿sabe para dónde va, hermano? Va para el alma. ¿Y cómo termina su alma después de haber oído un gran musicón, hermano? Y usted debe de entender, usted debe de saber que la música no crea nada bueno en usted. Mira, hay películas tristes, ¿verdad? Y usted la ve cuando está triste. ¿Se ha fijado en eso? Ay, yo me siento triste, quiero ver yo no sé cuántos vieron Amistad. Nadie, ¿verdad? Ya estoy viejito, me hacen sentir viejo ustedes, hermano. Esa Amistad es una película totalmente terrible, le voy a decir, y bien triste. Hay películas tristes que yo una vez las veo y no las vuelvo a ver, hermano, porque me entristecen mucho. Pero muchos de nosotros sabemos que hay cosas que golpean el corazón y volvemos al mismo lugar. Entonces Pablo está diciendo, está repitiendo que si usted mantiene la predicación del evangelio, entonces usted es salvo. Y si usted no la mantiene, entonces fue en vano y es en vano todo lo que usted ha hecho. Si usted está aquí y rechaza toda la predicación, pues déjeme decirle, ¿qué está haciendo aquí, hermano? Esa es la pregunta, o esa es lo que Pablo dice. ¿Qué está haciendo usted en un lugar donde se predica la palabra, pero usted no quiere nada de la palabra? Vea lo que dice el 3, hermano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice? ¿Recibí de quién lo recibió él, hermano? Lo recibió de Cristo. ¿Cuándo lo recibió? El día en que él fue confrontado con Cristo. En aquel momento, cuando él andaba persiguiendo a la iglesia, Cristo lo para y le dice, ¿tú qué haces contra mis hijos? En ese momento, Pablo está diciendo, él se me presentó a mí. Hermano, le vuelvo a decir, ¿habrá un momento en el que él se le presentó a usted? ¿Y entonces? ¿Por qué tenemos un evangelio tan flojo, hermano? ¿Por qué tenemos un evangelio que, ay, no? Hermano, su evangelio le debe de pedir siempre Cristo, Cristo, Cristo y más Cristo y todos los días Cristo, hermano. Eso le debe pedir su evangelio. Yo no sé si usted siente aquella fuerza de querer siempre estar leyendo la Biblia. Hay un momento en donde hay una fuerza en uno que usted quiere leer la Biblia y la quiere leer y no sabe ni por qué, pero la quiere leer. ¿Sabe por qué? Porque en usted hay algo que ha entendido y es el Espíritu Santo en usted que quiere alimentar su alma. Y usted dice, yo no lo quiero hacer, pero hay una fuerza en usted que lo lleva a hacerlo. Y cuando usted agarra la Biblia y la lee, usted empieza a sentir aquella satisfacción en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo llamándolo cada día a usted. Eso hace el Señor. Entonces dice, porque primero dice, les enseñé lo que les he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a, ¿cómo dice? A lo que dice la Escritura. Ya estaba señalado que Cristo iba a morir. Ve el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya estaba señalado que el Cordero iba a morir, iba a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, pareciera que es algo de escuela, ¿verdad? Es algo que usted ya sabe. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo lo está repitiendo aquí? ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, a pesar de esto, aún seguimos en nuestras vidas como que si nada de esto
hubiese sucedido ni tendría que suceder. Ese era, mire, Pablo lo está escribiendo a una iglesia, hermano. Pablo está hablando con una iglesia, no está hablando con gente ignorante de la palabra. Está hablando con una iglesia, porque la iglesia se ha visto afectada. Y el mayor gozo del cristiano debe de ser, hermano, que su Dios o su Cristo murió y resucitó. Y dice que fue y se sentó a la diestra del Padre, hermano. Ese debe ser su mayor gozo. Pero nosotros, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Se ha fijado en eso? Y empieza su cerebro a trabajar, que el limbo, que esto, que el Hades. Hermano, usted y yo tenemos un solo Salvador y es Cristo Jesús, el cual dice que cuando usted muera, dice que Él lo va a tomar a usted y lo va a llevar a su presencia, hermano. Eso dice la palabra. Eso está enseñando la palabra. Y eso es lo que nosotros creemos. Si usted cree otra cosa, hermano, pues lo siento. Pero yo le digo lo que nosotros creemos conforme a la palabra. ¿Cuáles son las evidencias, hermano? La resurrección de los muertos. Jesús resucitó, dice la Biblia que va, saca la cautividad, se la lleva, dice. Y entonces eso es lo que creemos, es la esperanza del cristiano. ¿Por qué cree que en los entierros de cristianos no lloran los cristianos, hermano? Me impactó, hermano, aquel entierro del pastor que mataron en el bus. La esposa con una normalidad, hablando. Yo sé, dice, que murió haciendo lo que él quería y Dios así lo quiso. Sale el hijo hablando y diciendo, yo sé que voy a ver a aquel hombre que me enseñó tantas cosas con una tranquilidad. Vaya a ver el entierro de los que no creen en Jesús, hermano. Si hasta con el muerto se quieren ir en la caja. ¿Por qué? Porque no hay esperanza de vida, hermano. Y para el cristiano hay esperanza de vida. Y si usted está aquí con temor, déjeme decirle, usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Yo siempre le digo, hermano, ¿por qué se aflige porque le dicen que se va a morir? ¿Sabe qué nos aflige? El pecado, hermano. Es el pecado el que aflige el corazón del hombre. Mas si usted sabe que si se muere dice que el morir es ganancia, ¿o no? ¿Está seguro, hermano? ¿Se quiere morir mañana? Sí, dile, hermano, allá. Hermano, vea, muchas veces la gente dice, estamos mal, está mal esto. Hermano, óigame, mire, solo las muchachas cuando las deja el novio dicen, Señor, ven ya, dice. Solo ella o ellos, ¿verdad? Cuando los deja el novio o la novia, Señor, ven pronto por tu iglesia. Ay, egoístas, digo yo. Amén. Vea, entonces dice el 4, y que fue sepultado, bueno, 5 ahora, y que apareció, oiga, mi Pablo está hablando ahora de testigos. Dice que apareció, dice, a Pedro, a Jacobo, después apareció a otros 500, y después de que apareció a todos estos, dice, Él vino y se aparece a mí. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Que usted y yo necesitamos ese confronto o ese enfrentamiento con Jesús. Eso está hablando, hermano. Para que su evangelio tenga peso, hermano, usted necesita encontrarse con Él. Pregúnteselo siempre, ¿me habré encontrado yo con Jesús? Pregúnteselo, ¿se habrá encontrado usted con Jesús, hermano? Usted puede decir, no, pues entonces hágalo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo llamó y lo tiene en este lugar. Óigame, si Dios nos trae un lugar donde usted oye la palabra, ¿cree que lo trae por gusto? No, hermano. Él lo trae porque Él conoce nuestras miserias. Eso dice la palabra y me encanta, hermano. Porque éramos miserables antes de conocer a Cristo. Miserables espirituales, hermano. Probablemente usted puede tener dinero, pero eso no tiene nada que ver con el evangelio del Señor. Él está hablando de miserias espirituales. Entonces dice que se le aparece a uno, del 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos y a la vez de los cuales a muchos viven aún y otros ya durmieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces Pablo, pudimos ver en Hechos lo que él era y ahora él da testimonio que aquel encuentro con Cristo Jesús cambió su estilo de vida. Y es ahí donde viene lo sorprendente. Si Cristo, usted y yo hemos tenido un encuentro con Él, ¿cómo debe ser nuestro estilo de vida, hermano? ¿El mismo? No puede ser el mismo, hermano. Porque si no pasa lo que dice en el 3 o el 2,
en vano ha hecho usted lo que está haciendo. Eso es lo que está diciendo, hermano. En vano usted y yo hemos hecho lo que decimos que estamos haciendo, porque nuestras vidas han sido transformadas con Cristo, por Cristo, para que tengamos una vida diferente en el Señor. Y más adelante Pablo sigue hablando, sigue diciendo que es a través del testimonio, es a través de la prédica y es a través, hermano, de Jesucristo en nosotros. Regálele un aplauso al Señor, hermano. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la bendecimos, Padre. Gracias porque nos la das, Señor. Gracias porque tú nos la has dado, Padre amado. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y hasta el día de hoy tú nos has guardado, Señor, y tu palabra nos enseña, Señor, que necesitamos tener ese encuentro contigo, Dios, para que nuestras vidas sean totalmente transformadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Póngase de pie.